Bien, estamos volviendo. Zaira, ¿estás en la sala? Lauque. Bueno, ahí vamos volviendo. A ver qué pasa. Se van sumando a pasos gigantados. Sí, algunos se van a sumar de 45, dijeron. Vamos a esperar. Bueno, hasta el momento, voy tomando nota, tenemos curiosidades de parte de ustedes en relación a la dimensión, deporte y política, y deporte y economía. ¿Sí? Profe, Sí, otra curiosidad, o en realidad, sí. no sé si es curiosidad o qué, pero usted hoy nombró el deporte del rugby. Ujú. Y la verdad que a mí me da curiosidad el saber por qué es un deporte que generalmente se tiene que pagar, o sea, generalmente son las clases altas los que juegan este deporte, y en escuelitas de barrio no se ven generalmente este deporte. Como que en las escuelitas de barrio se da, no sé, fútbol, vóley, como deportes más, no sé, comunes. ¿Y cómo lleva esto que la gente de mayor poder, que sería este deporte del rugby, lo relacionemos con la violencia? Como por qué. Como que Uy, ¿en qué tema te metiste? no me parece una casualidad, eso es lo que voy. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, cómo no. Yo soy de un pueblo muy chiquito y cuando se empezó a rugby así en un club viejo que estaba abandonado, básicamente eran muy pocas personas. Y se empezó a dejar de dar porque básicamente no asistía casi nadie, eran 3 pibes y cuando iban sin ganas o así, entonces ya como que no sé si... Onda, yo creo que hagan fútbol porque es algo que está mucho más familiarizado, ¿entendés? Vos de pibito te regalan una pelota de fútbol y sabés, o sea, sabés más o menos lo que es. También, ¿por qué? Bien. Porque es como un deporte más visto, no sé si decir famoso, porque no sé si es más famoso. Bueno, eso también es un interrogatorio que nos Deporte- deberíamos Pasa hacer. que el fútbol está muy apoyado en Argentina. Es una cuestión cultural más que nada. Sí, Puede sí. ser. No hay respuesta. No, y Igual no, aparte, o sea, no estaba no dirigida ahí, me enseñás, pregunta. o lo enseñás. O sea, el punto de mi pregunta no era por qué, o sea, por qué el fútbol está más familiarizado, sino por qué relacionamos la violencia con el rugby. Sí. Porque es un deporte de contacto. No, no, más allá de eso, porque el deporte, el rugby se empezó a ver violento cuando pasó lo de estos 7 pibes que mataron en el verano, que mataron a un chico. Ahí Lo se del empezó a rugby ver. ya estaba visto como un deporte violento. Ahora se Sí. profundizó más por la muerte del pibe, más que nada. Claro, yo no lo veo como... Pero el rugby no te influye a ser violento, ¿entendés? O sea, yo juego al rugby y no voy por la calle pegando y matando gente. Bueno, ahí va mi pregunta. ¿Por qué socialmente ya relacionamos la violencia al rugby sin necesidad de llevarlo al juego? Bien. Y básicamente en el, puede ser violento si lo tomas. Claro, en el pero la gente juego, está sí. diciendo que si El fútbol jugás a también rugby es un sos un deporte. violento. El fútbol no es un deporte
de contacto cuerpo a cuerpo, como más un rugby, pero igual es un deporte agresivo, llamándolo entre comillas. Sí, vamos a ordenarnos un poquito. Ahí está entrando Zaira porque me había olvidado de mandarle el link, pequeño detalle. Bien, vamos a tener dentro de 2 semanas en esta misma sala a Juan Brands, que escribió un libro que se llama Machos de Verdad. Él nos va a contar un poquito su experiencia como jugador de rugby. Y bueno, la verdad que esto es una polémica, porque de cada una de las cosas que ustedes fueron diciendo, nosotros la tenemos que mirar desde el foco de la producción de conocimiento científico, y para eso estamos acá. ¿Sí? Entonces, es un tema, la verdad que es un tema muy interesante, y esperemos que Juan pueda desasnar. Bien, veo que está Zaira. Yo mientras ella va probando sonido, yo la voy a presentar. Si no, Hola. Si no apago. Hola, ¿cómo te va? Hola. Sí, Hola, se sí, escucha, sí. se escucha. Ah, buenísimo. ¿Listo? Te estamos escuchando bien. Yo les escucho muy bien también. Bien, bueno. Bienvenida. La voy a presentar a Zaira y espero que se diga bien así, Zaira o Zaira, la verdad que no sé. Y después ella va a tener un tiempo para exponer un poco, unos 15, 20 minutos, 20 como máximo, y después vamos a abrir a preguntas. Zaira es activista trans, precursora de la ley de deporte inclusivo, impulsora de la ordenanza de cupo laboral trans en Bahía, integrante del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur, coordinadora de Ciudadanas Trans Bahía Blanca, estudiante de Derecho y jugadora de hockey. Así que, bueno, estás presentada, Zaira, bienvenida, y te agradecemos esta charla con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a vos, Fernando, por esta oportunidad, por este espacio de discusión, de replanteos, de pensamientos y sobre todas las cosas de información, ¿no? Muchas gracias a todos quienes están del otro lado, en este aula virtual, por su tiempo y por, bueno, su buena predisposición para empezar a charlar sobre estos temas, ¿no? Creo que la universidad, los centros de formación, los espacios donde principalmente se empiezan a trabajar las profesiones, las formaciones, es fundamental que empecemos principalmente a hablar de estos temas que jamás fueron expuestos, que jamás fueron visibilizados con la magnitud que tienen hoy. Así que, bueno, principalmente como me presentaba Fernando, yo soy activista trans, soy jugadora de hockey, pero sobre todas las cosas, soy una ciudadana más, ¿no? Género en la nación, en la Argentina, en el año 2012, la ley de identidad de género se sancionó, se impulsó desde los movimientos sociales, desde las organizaciones y desde las activistas que propusimos ¿cómo se llama? Que nuestro nombre, que nuestra identidad tuviera un marco regulatorio. Hasta ese entonces, hasta el 2012, la comunidad travesti trans en Argentina tenía una impronta de criminalización, de estigmatización muy fuerte. Existían los códigos contravencionales, que los códigos contravencionales lo que hacían eran criminalizar directamente la identidad, y cuando una travesti andaba caminando por la vía pública, en el horario que fuera, directamente era llevada a prisión y tenía que comerse una contravención por el hecho de ser simplemente una mujer trans o travesti. Y a partir de ahí, nuestra vida ha sido desandada dentro de esa estructura, ¿no? Dentro de ese paradigma, dentro de esa idea social construida, dentro de una idea social política que ha sido no viví el proceso más duro, porque tengo 30 años recién, no viví el proceso más duro que ha tenido que atravesar la comunidad travesti trans,
pero sí he vivido el coletazo, digamos, de toda esa generación que ha tenido que atravesar la época más dura del, ¿cómo se llama?, de los códigos contravencionales. A partir de la ley de identidad de género, nuestra vida empieza a cambiar, empieza a tener otro paradigma, otra estructura, ¿no? Una estructura donde se revalida nuestro nombre, nuestro género, nuestra sexualidad, se empieza a discutir por qué nosotras y nosotres podemos pertenecer a la sociedad, porque hasta ese entonces nuestra identidad estaba corrida al margen completamente, ¿no? Yo nací en un pueblo muy chiquito del interior que se llama Allen, en la provincia de Río Negro. Ahí me crié hasta los 15 años de edad. Después me fui a vivir a Neuquén, capital. En ese transcurso aparece el deporte en mi vida, que es a lo que nos lleva, ¿no?, a hablar del deporte. Pero bueno, es importante darle el marco a esta charla y a esta vida que he tenido que transitar, digamos. Y bueno, en ese momento, cuando vivo en Allen, me dedico al hockey puntualmente, y también a expresar mi identidad, ¿no? A querer empezar a transitarla, a poder empezar a interpretarla, porque claramente en ese momento era muy difícil saber qué era lo que nos estaba pasando, qué era lo que me estaba pasando en ese momento, con todo lo que implica, ¿no?, ser una disidencia en una familia, lo que implica ser una disidencia en un barrio, en una ciudad tan pequeña, y a partir de ahí empezaron muchas preguntas, ¿no?, muchas dudas, muchas incógnitas, y ahí estaba el deporte, ¿no?, el hockey entre los 8 y 10 años, que es cuando empiezo a jugar de pequeña, en un club de mi barrio que era muy pequeño, y la verdad que no había tanta demanda, era un club donde se ejercía mixto, donde las categorías no eran competitivas, entonces claramente no había ningún tipo de impedimento que yo pudiera jugar con las chicas, entonces era como, el deporte en ese momento empezó a constituir también parte de mi identidad, ¿no? Empezó a ser parte de mi vida, como lo es en cualquier persona, como lo es en cualquier ciudadano o ciudadana. Y en base a eso, claramente empezó a forjar mi deseo de poder ser jugadora de hockey, o de querer soñar con ser jugadora de hockey. Que por suerte hoy lo estoy logrando después de mucha lucha, ¿no? Que después les voy a comentar cuál fue el proceso para que hoy yo sea jugadora profesional de la Confederación Argentina de Hockey. En ese momento, el deporte en la escuela era una cuestión muy temeraria, ¿no? El tener que responder al plan curricular que existía en la escuela, puntualmente, que era los varones jugaban al fútbol, las nenas jugaban al vóley, y claramente yo siendo para la sociedad o para el establecimiento educativo un varón, claramente me asignaban directamente el deporte asignado para los varones. Y claramente no me sentí cómoda, siempre sufrí todo el proceso de la primaria y parte de la secundaria dentro de lo que fue la educación física, y en base a eso, ahí estoy viendo que hay mucha gente, porque viste que vos hablás a esto y pareciera que no se sabe si te están escuchando o qué. ¿Se escucha bien? Háganme el dedito para arriba ustedes. Se escucha ready. ¿Sí? Sí. Buenísimo, sigo. Entonces, el transcurrir dentro de esa lógica binaria, dentro de un plan educativo, un plan curricular dentro del mundo deportivo, fue difícil también dentro de todo lo que fue el colegio en sí, ¿no? Vivir dentro de esa lógica, claramente para la disidencia es completamente opresora, sabemos que corre mucho la discriminación, la exclusión. Se le cortó. Se le cortó. Se trabó todo mal. Sí, se cortó. Se cortó Zaira por un momento ahora, en este momento. Te veníamos escuchando muy bien y se cortó.
Tiene algún problema ella, me parece, porque salió. Sí, no tiene video. Sí, se trabó y después se salió. Bueno, mientras vamos esperando que se reenganche, estamos. ¿Alguno de ustedes está pensando alguna pregunta como para hacerle sobre el final? Profe, la pregunta tiene que ser con lo que está contando, ¿no? Sí, el proceso de problematización que nosotros estamos empezando a hacer hoy en la clase de hoy, es decir, tomando como objeto de estudio el deporte, las preguntas que nosotros tenemos que hacerle al deporte, en este caso la relación entre deporte y género, a partir de la experiencia de Zaira, es justamente preguntas que tengan que ver con, ella estaba contando un poco. Primero se hizo un encuadre legal, una introducción acerca de la reivindicación, digamos, de género, digamos, que se vivió en la Argentina en los últimos 20, 30 años. Y después empezó, cuando se cortó, a hablar un poco sobre su trayectoria específica en relación con el deporte. Hizo hincapié, ahí se está reconectando, hizo hincapié a la cuestión de la educación física, ¿sí? Es un tema que para nosotros también es un tema que podemos problematizarlo, la relación entre escuela, deporte y género. Ella estaba empezando a hablar algo de eso. Así que bueno, ahí se reenganchó. Hoy cuando yo te contesté que estábamos saliendo re bien, tenía el micrófono apagado, así que ahora se está conectando. Digo, ella estaba hablando sobre una cuestión que es muy interesante, que tiene que ver con la educación física escolar, ¿sí? Y la relación con las cuestiones de género, ¿sí? En ese sentido, vayan ustedes pensando preguntas, ¿sí? Que tengan que ver con lo que ella está contándonos, ¿sí? Bueno, ahí está tratando de reconectarse. ¿Te puedo preguntar algo a vos personal? ¿Es una pregunta personal? ¿Personal? ¿Qué sería personal? Nada, de cómo elegiste esta carrera y cómo era ser un profe cuando te recibiste, a diferencia de ahora, en todos los aspectos, digamos. Sí, te puedo empezar a responder hasta que Zaira reingrese. Ahí, ¿dentro de qué dimensión te parece vos que estás intentando problematizar? No, o sea, yo te pregunto en general, pero puede ser en lo social, puede ser cómo influía antes la sociedad en el profesor a diferencia de ahora. No sé qué más. Bien, En lo podríamos social más que pensar nada. en una dimensión sociológica, ¿no? Si la relación, podemos pensar en la Y en dimensión la, deporte y sociología, o deporte y sociedad, pero además una que estuvo muy cerca, a ver quién puede sacarla, que estaba arriba de la dimensión sociológica. en la histórica puede ser, o la económica. Económica no, porque tu pregunta es como, ¿por qué yo elegí estudiar educación física? Algo así, ¿no? Claro, pero por ahí la podría haber elegido con algún fin económico, digamos, que porque era muy bien paga en esa época. O sea, a eso me refiero cuando digo economía. Puede ser, puede ser, puede ser. Ahí estás buscando vos, ahí vos estás centrando en esta dinámica de problematizarse y de buscar, digamos, la relación entre las dimensiones. Fíjate, yo lo pensé para el lado de la sociología y vos lo estás pensando en relación con las cuestiones económicas, ¿no? La profesión como una manera
desarrollo, el desarrollo profesional como una manera de desarrollo económico. Y yo además Claro. pensé en la dimensión antropológica, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué yo decidí desde lo personal, en primera persona, estudiar educación física y no estudiar otra cosa? ¿Sí? Entonces, estamos entrando en este ejercicio de la pregunta, Hola. ¿sí? ¿Hola? Ay, ¿se escucha? Sí, ahí te Sí, escuchamos sí. bien. Ay, Te no sé qué veníamos, pasa. te veníamos escuchando re bien. Yo te contesté hoy antes de que vos salieras y en realidad vos no me escuchaste porque yo tenía el micrófono silenciado. Así que te Ay, veníamos escuchando bien. Así que si querés continuar ahora, mientras tanto los chicos me estuvieron haciendo algunas preguntas. Pero bueno, genial. continuamos. Algo de la infancia estábamos hablando, ¿no? La infancia, lo que es la infancia trans, principalmente, ¿no? Que es algo completamente invisibilizado, que es algo completamente estigmatizado, y también hay algo sobre la infancia trans que no se habla. Generalmente, como dependen las identidades sobre dos categorías identitarias y sexogenéricas, a partir de ahí es como que se constituye la idea de que los niños son niños y las niñas son niñas. Entonces a partir de esa base claramente se tienen que desarrollar y tienen que construir su vida y tienen que construir su proyecto de vida y el desarrollo en base a eso. Zaira, Y dentro de... Sí. perdón, te ayudo si querés un poquito. Estabas hablando sobre la escuela. Venías hablando sobre la educación física, la escuela, cómo la venías pasando. Claro, el transitar de... Hay Si un alguien ruido tiene ahí, el audio pero... prendido. Adelante, adelante. Bueno, el transitar dentro del aula de la infancia trans, y vuelvo a esto, ¿no? Esta cuestión de verte dentro de un deporte sin tener la categoría adecuada a tu identidad, o que tu identidad esté permitida dentro de cada categoría, o que haya una visión de la categoría identitaria o sexogenérica que pueda respaldar a tu identidad. Claramente, las disidencias dentro de esta lógica la hemos transitado de forma casi completamente abismal, porque, como te repetía antes, tener que ir a una clase de educación física donde yo tenía que entablar mi relación con mis otros compañeros, con mis profesores, y no poder encontrarme dentro de esa lógica impuesta o de esa lógica construida, que es que para los varones determinado deporte y para las mujeres determinado deporte, claramente es dañino para la construcción de un niño o de una niña en este caso, ¿no? El hockey aparece como hobby, ¿no? Aparece como una cuestión de distenderte dentro de toda esta cuestión, pero también en el transcurrir mantiene la misma lógica deportiva, la lógica binaria, y claramente eso repercutió en mi vida. Yo jugué desde los 8 o 9 años hasta los 12 más o menos, que fue cuando yo empiezo a expresar mi género de forma física, digamos. Si bien siempre lo expresé desde que tengo uso de razón, lo expresé al hablar, al exponer, con mis ideas, con mis sueños, al expresarlo lo empecé a transitar a los 12 años. Y en ese momento claramente aparecen un montón de transcurrires en la vida, tanto como en la escuela, como en la familia, y la discriminación es muchísimo más fuerte cuando se empieza a construir la identidad travesti, como digo yo, porque claramente hay como hay un mandato o una imagen construida en torno a lo que es una travesti o una mujer trans, ¿no? Generalmente siempre se la asocia
las travestis, a la prostitución, a las drogas, a la fiesta, a la noche, y lamentablemente eso es a lo que nos ha conducido la sociedad constantemente con estos mandatos, ¿no? Y la verdad que al expresar esa condición, esa identidad, claramente empecé a sufrir todas las exclusiones y las discriminaciones que se nos imponen a las travestis. En eso, cuando yo ejercí, o cuando estaba empezando a jugar el hockey, tuve que dejarlo, como así tuve que dejar el colegio, y empezar a buscar formas de vida, y en eso aparece la provincia de Neuquén, y es cuando me voy a Neuquén. Después vuelvo a retomar el hockey de grande, cuando me vengo a vivir acá a Bahía Blanca. Juego un par de años de forma amateur, y cuando deseo competir, o busco el sueño que tenía de chica, que era ser jugadora de hockey profesional, me encuentro con la idea de que no me dejaban, porque claramente, como era una mujer trans, no podía pertenecer a la categoría femenina. En base a eso hay un montón de situaciones que se dan, ¿no? Las imposibilidades de ¿cómo se llama?, de poder entrenar, las recomendaciones de la Confederación Argentina de Hockey, que me decía que no, pidieron recomendaciones a la Federación Internacional de Hockey, y a partir de ahí yo tenía que presentar un determinado análisis de hormonas para demostrar que yo tenía la misma fuerza que una mujer nacida naturalmente. Y ahí es cuando empezamos a discutir la cuestión, ¿no? Si es un tema hormonal o si es un tema de construcción cultural y social, ¿no? Porque claramente estamos atravesados por todas las cuestiones, y la naturaleza también está atravesada por la cultura, ¿no? ¿Qué es la naturaleza? Aquellos que nos dijeron que debería ser la naturaleza, y en base a eso claramente se pueden abrir un montón de disputas. La cuestión es que me negué a hacer el estudio hormonal, porque no iba a permitir que en un país como Argentina, donde tenemos una ley pionera en el mundo, como lo es la ley de identidad de género, se vulnere el derecho a la identidad, principalmente, y segundo, no iba a intervenir mi cuerpo para demostrarle la identidad a un espacio que claramente no tiene conocimiento de lo que significaba el transitar de un cuerpo travesti, ¿no? De un cuerpo trans. En base a eso, directamente les negué la posibilidad del examen hormonal, y inicié una demanda judicial en la que la jueza de la ciudad de acá de Bahía Blanca me dio el aval para que yo pudiera entrar a la cancha y poder jugar. Entonces, así es como llegué al hockey profesional, digamos, en todo ese transcurrir desde la infancia, con todas las complicaciones que me surgieron en la infancia, y con todas las complicaciones que me surgieron ahora de grande, para poder ejercer un derecho, porque el deporte es un derecho, principalmente, ¿no? Y la verdad que, bueno, principalmente eso. No sé si quieren que les cuente algo más o quieren empezar con las preguntas. Yo tenía una pregunta. Dale. Un segundito. Bueno, voy. Vamos a ordenarnos. En principio, bueno, gracias por el testimonio. Yo les voy a dar la palabra a ustedes para que pregunten. Pero como venimos tratando de problematizar, digamos, el deporte como objeto de estudio, yo me hice una serie de punteos, y ahí después yo le doy la palabra, en relación a cómo, digamos, el discurso de Zaira está atravesado por distintas dimensiones que nosotros estuvimos previamente trabajando, ¿no? Por ejemplo, cuando ella hace mención al estudio hormonal, ahí estamos parados en la perspectiva biológica, ¿no? Y relacionamos deporte con biología. Cuando ella habló, no lo dijo puntualmente, pero habló mucho de su historia de vida, ahí estamos en la dimensión antropológica, también habló mucho sobre las cuestiones legales. Así que bueno, lo vamos a retomar esto porque se nos está terminando, quedan 10 minutitos. Lo vamos a trabajar bien la clase que viene. Me gustaría ahora escuchar una pregunta y
les pregunto a todos y le pregunto a Zaira si estamos de acuerdo en reengancharnos otros 40 minutos más, porque la verdad que está como muy entretenida la reunión. Si todos pueden, y si no, cerramos hoy. No hay drama. Bueno, nos quedan 10 minutitos. ¿Quién quiere preguntar algo? Habilita el micrófono y pregunte. Voy. Cuando vos nos contás en la escuela primaria, Perdón. nos decís que... Sí. Cuando vos nos decís que en la escuela primaria te separaban en grupos de mujeres y de varones en distintos deportes. Yo te pregunto a vos cómo te hubiese ayudado en tu transformación o en tu paso por la primaria que esos deportes sean mixtos o inclusivos. Sí, es que ese es el desafío, creo, ¿no? Empezar a proponer que dentro de las currículas educativas los deportes empiecen a pensarse sin los géneros establecidos. Entendemos que el deporte se ha constituido sobre las lógicas binarias, sobre las dos categorías, pero también tenemos que entender que esas dos categorías pueden ser amplias. Hoy tenemos una discusión muy profunda que es la identidad no binaria. Que la identidad no binaria viene a romper las dos categorías, ¿no? Porque viene a proponer otro paradigma. Y en base a eso, lo que nosotras proponemos con esas dos categorías no es romper las dos categorías, pero sí que se amplíen a personas trans, a personas gay, que se empiece a visibilizar. Yo creo que lo que nos puede servir hoy, lo que le puede servir hoy a un alumno, a una alumna, es que visibilicemos que hay categorías que son masculinas y femeninas, pero dentro de esa masculinidad o dentro de esa feminidad pueden habitar muchísimas identidades. Dentro de la masculinidad puede habitar una masculinidad trans, puede existir una masculinidad disidente. Entonces, en base a eso tenemos que visibilizarlo primero. Y a partir de ahí empezar a pensar esquemas de contención, ¿no? Principalmente en las niñeces. En las niñeces creo que es fundamental empezar a pensar que hay niñeces que no pueden expresar qué es lo que están transitando, y creo que a partir del deporte como herramienta podemos empezar a canalizar ese sentir. Y eso es fundamental en la vida humana, ¿no? Y más como profesionales. Gracias, Zaira. Gracias, Candela. ¿Otra pregunta? ¿Puedo decir algo? Rosa. Godoy. Oh, por supuesto. Yo hago hockey desde chiquita, acá en Pico. Y cuando yo era... video, Rosa, por casualidad. Ah. Mira el video. Ahí está. Aquí tenemos. Ahí está. Hola. Yo hago hockey desde chiquita, desde los 7 años más o menos. Y acá en Pico, en La Pampa, cuando sos chiquitito, se juega mixto el hockey. En esta asociación se juega mixta. Entonces, nosotros, al jugarlo mixto, es como más inclusivo, porque como que estamos varones y mujeres y no hay diferencia. Después sí, cuando se llega a séptima, que ya tenés 12, 13 años, ahí ya nos separan. Pero igual, algunos clubes se siguen entrenando mixto. Nosotras, hasta hoy en día, seguimos entrenando con varones. ¿Vos cómo te hubieras sentido entrenando así? Y completamente, es lo que necesitamos para que no se profundice esa desigualdad, ¿no? También entre las mismas mujeres puntualmente, porque hay algo que se plantea, ¿no? Que el varón tiene más fuerza que la mujer, determinadamente. Eso estipuladamente, tanto como es biológico, supuestamente biológico, hay como algo que no se cuestiona, la biología no se cuestiona, ¿no? Entonces, cuando pasa esa cuestión, directamente hay una desigualdad, porque ¿quién propone que una mujer no pueda llegar a tener más fuerza que un varón? ¿O por qué lo negamos? ¿Por qué no lo...?
hay un montón de historicidades o un montón de historias que demuestran lo contrario, ¿no? A lo que está estipulado biológicamente. Y en base a eso, claramente me hubiese sentido muy feliz de poder haber transcurrido mi vida tranquilamente sin tener que haberme excluido, principalmente por la discriminación, por la violencia, porque he sufrido mucha violencia también del pueblo del que salí, y una jugadora de hockey y poder haber integrado un seleccionado, por lo menos, ¿no? Porque si yo hubiese jugado toda mi niñez y mi adolescencia, quizás a los 20 años hubiese podido integrar un seleccionado y no haberme perdido tantos años por la exclusión y la discriminación y no haber podido integrar un seleccionado. Bien, gracias Rosa por la pregunta, gracias Zaira. ¿Alguien más quiere alguna Yo tengo pregunta? una pregunta, profe. Sí, antes de la pregunta, ¿quién está hablando que no la veo? Yo. ¿Yo? ¿Quién es yo? Luzmila. Luzmila. Luzmila Velázquez. Luzmila, vamos a hacer una cosa. Vos hacés la pregunta, nos quedan 3 minutos y medio. Vos hacés la pregunta, propongo que Sai empiece a responderla y cuando se corte nos volvemos a reenganchar otros 40 minutos más. ¿Les parece? Bueno. Dale. Adelante, Luzmila. Zaira, ¿qué opinas sobre la lucha de las mujeres en relación a que luchen para tener la misma importancia que el deporte masculino? Por ejemplo, el fútbol femenino. ¿Qué opina usted sobre esa lucha? Yo principalmente estoy a favor de la reivindicación de la mujer y del género oprimido como mujer, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque hay mujeres cisgéneros, hay mujeres trans, hay mujeres lesbianas, hay una variedad de mujeres que no solo implica la palabra mujer como abarcativa de todo. Reivindico todas esas luchas, principalmente, por sobre todas las cosas, por sobre un sistema patriarcal que nos quiere sumisa, que nos quiere calladas, y que por sobre todas las cosas nos quiere destinadas a las tareas del hogar, y no en estos espacios de disputa, de visibilización. El deporte ha sido un espacio que ha sido cooptado por los varones, y que ha sido directamente dentro de las crianzas. Siempre volvemos a la niñez, es muy loco esto, pero es interesante. En las crianzas siempre ha sido marcado que el varón hace el deporte y la nena juega a las muñecas. Entonces, ¿qué es lo principal que se le regala a un varón cuando es chico? Una pelota. ¿Y por qué a una nena no le podemos regalar una pelota? Proyectándole un futuro como jugadora de fútbol. Porque claramente no está instituido. Entonces, claramente estoy a favor de esa reivindicación, estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito, porque claramente entiendo que hay una opresión sobre los cuerpos de las mujeres, principalmente, y sobre las decisiones de las mujeres, o las personas con capacidad de gestar, y a partir de esa premisa general, es que reivindico claramente la lucha. Una foto, mamá. Anda un niño por ahí. Bueno, bien, estamos sobre el tiempo. Les propongo los que tengan ganas, porque ya estamos en realidad sobre el cierre de la clase. Yo les había propuesto 2 módulos de 40 minutos. Yo por mí, los que se quieran reenganchar, seguimos 40 minutos más, y los que no, yo los despido. La clase que viene, para los que no tengan ganas de quedarse o tengan algo que hacer, vamos a retomar qué dimensiones atravesaron esta charla, ¿no? Nuestro objeto de estudio, el deporte, ¿por qué dimensiones estuvo atravesado esta charla que estamos teniendo con Zaira? Así que, bueno, nos queda un minutito. Vayan pensando preguntas. Yo al menos anoté por lo menos unas 6 o 7 dimensiones a partir de las cuales podemos pensar de Zaira en relación con el deporte. Y me gustaría saber más preguntas. Yo personalmente tengo